Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, Miguel. Profe, buenas noches. Ya Muy me iba a buenas dormir, noches. profe. ¿Qué cuentan? Uy, se me pasó. ¿Cuántos se han conectado? ¿Solamente ustedes? Ya Sí, se fueron profe, porque desde se las 7 aburrieron. estamos acá. Ay, ¿quién se fue? Se me pasó. ¿Quién se desconectó? Por ahí estaba don Jaime, no sé si está todavía. Sí, don Jaime está ahí. No, profe, eso nadie cumple. Ni el Yo ya profe, les escribo acá. nadie cumple, ni el jefe, ni el profe. Ya les escribo acá al grupo. Buenas noches, profe. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Buenas tardes. Buenas noches, chicos. Ya estoy conectado, por favor, para que ingresen. Muchas gracias. ¿Qué más, Miriam? Bien, profe, ya me iba a dormir. Uy, no. Prenda la cámara, mejor no se duerme. Y no, profesor, no se conectó. Hola, hola, señorita. ¿Cómo está? Sandra, Sandra. Sandra hola, Ramos. profe. Sí, profe. Ah, sí tengo el nombre de mi hija, Sí, de Andrea. de André. Me la saluda. Ah, claro que sí, profe. ¿Qué estudia ella? Filosofía. Ah, qué chévere. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a... Ahí Natalia se está conectando. Mirieli, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Prenda la cámara, Mirieli. No sea tímida. Profe, dame unos segundos que estoy acabando de llegar a la casa. Bueno, entonces vamos, como se dice, a mirar. Ahora sí. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Bien, sí, señor. ¿De dónde me pedí las llaves? No me acuerdo de la cosa, no me acuerdo. La comida para abajo. Bueno. Hola, Mirieli. Hola, profe. ¿Tiene frío? Un poco. Un poquito nada más. ¿Y don Jaime qué cuenta? Bien, profe, bien. Ah, bueno, entonces vamos a empezar con este texto primero. Lo van a leer. Vamos a hacer el debate sobre lo que entendieron, palabras desconocidas, todo eso. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, esperen, miro a ver si es que me está grabando. Me olvidé de mirar. Esto ya me está grabando. Bueno, voy a aumentarle acá un poquito para que les quede más. ¿Ahí alcanzan a ver? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Marisol, buenas noches. Buenas noches, profe.
Listo, entonces, ahí está el texto. Dice, del deber de la desobediencia civil, escrito en 1849. Marisol, empiece la lectura del primer párrafo, por favor. Del deber de la desobediencia civil, 1849. Creo de todo corazón en el lema, el mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos. Y me gustaría verlo hacerse efectivo más rápida y sistemáticamente. Bien llevado, finalmente resulta en algo en lo que también creo. El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto. Y cuando los pueblos estén preparados para ello, ese será el tipo de gobierno que tengan. En el mejor de los casos, el gobierno no es más que una conveniencia, pero en su mayoría los gobiernos son inconvenientes y todos han resultado serlo en algún momento. Las objeciones que se han hecho a la existencia de un ejército permanente, que son varias y de peso y que merecen mantenerse, pueden también por fin esgrimirse en contra del gobierno. El ejército permanente es solo el brazo del gobierno establecido. El gobierno en sí, que es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto al abuso y la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo. Bueno, ¿quién me dice qué entendió el primer párrafo? Profe, están hablando de que uno de la desobediencia, pero entonces resulta que ahí lo que están es como, por ejemplo, hablando de que la gente no obedece lo que quiere para manejar un gobierno, o sea, que nosotros tenemos que estar obedeciendo lo que el gobierno nos está exponiendo. Y a veces uno como desobediente como que trata es como de pues, entender a la moda que uno lo hace, ¿no? Lo que yo estoy entendiendo que veo ahí. Ya. Bueno, eso es lo que ha entendido usted. Miri allí. ¿Me escucha? Miri allí. Miri allí, ¿me escucha? Liliana, ¿me escucha? Sí, profe. Lea el segundo párrafo, Liliana. Sí, señor. Dice, somos testigos de la actual guerra con México, obra de unos pocos individuos comparativamente que utilizan como herramientas al gobierno actual. Al principio, el pueblo no habría aprobado esta medida, pero por hablar en forma práctica y como ciudadano, a diferencia de aquellos que se llaman gobiernistas. Yo pido no como antigobiernistas, sino como ciudadano y de inmediato un mejor gobierno. Permítasela a cada individuo dar a conocer el tipo de gobierno que lo impulsaría a respetarlo, y eso ya sería un pasado ganado para obtener ese respeto después de toda la razón práctica para la cual, una vez que el poder esté en manos del pueblo, se le permite a una mayoría y a un periodo largo de tiempo regir. No es porque es mayoría, es tal vez en lo correcto, ni porque le parezca justo a la mayoría, sino porque físicamente son los más fuertes, pero un gobierno en el que la mayoría rige a todos los casos, no se puede basar en la justicia, no es deseable cultivar respeto por la ley más de
por la ley, más de... Ay, me perdí, pero profe. Más de por lo que es correcto. La única obligación a la que debo sostenerme es a la de hacer simple lo que creo correcto. La ley nunca hizo al hombre un ápice más justo y a causa del respeto por ella. Aún el hombre bien dispuesto se convierte a diario en un agente de la injusticia. Listo, profe. Ahí estamos hablando de injusticia. ¿Ustedes qué recuerdan del texto de la injusticia? ¿Lo recuerdan o no? ¿Qué recuerdan del texto de la justicia y la injusticia? ¿Ah? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan de la justicia y la injusticia? Ya les voy a colocar el texto. Ya les coloco el texto de la justicia para que miremos desde el punto de vista filosófico lo que tenemos que analizar, porque tenemos dos textos y eso tiene que ver con una coherencia también. Ya les comparto el texto. Bueno, Y según esto, ustedes van a mirar qué es la justicia y en base a ese respondemos también el otro texto comparando desde el punto de vista filosófico lo de la justicia. Ojo, ojo al texto. Este es un texto que Sócrates lo planteó, ¿no? Dice, nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación, sigámoslos para observar hasta dónde lo lleva cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. Entonces, todos nosotros, todos los seres humanos, perseguimos por naturaleza ser injustos. ¿Está claro? Eso es por naturaleza biológica. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges,
el antepasado de Livio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Libia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges, llevando el anillo, tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano, o sea, lo gira. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí y quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse, cuando giraba, y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueran a la residencia del rey como informantes, y una vez allí sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos. ¿Cuándo podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacerlo todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres? En esto, el hombre justo no habría nada de diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo, si no es forzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como el bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto. Si habla de acuerdo con esta teoría. Entonces, según este pensamiento de Sócrates, tomado el pensamiento socrático, pero escrito por Platón, ¿la justicia existe o no existe? Sí existe. ¿Cómo? Sí, profe, sí existe. Sí, profe, existe. ¿Están seguros que sí existe la justicia? No, no existe la justicia, profe. No, profe. existe la No existe. justicia. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza biológica es injusto. Es injusto. Toda criatura persigue por naturaleza y lo percibe como un bien la injusticia. O sea, la injusticia. Profe, buenas noches. Buenas noches, Gladys, cuénteme. Qué pena, disculpe, profe, que yo la verdad no recordaba que teníamos clase, pero gracias por enviar el mensaje. Sí, no se preocupe, que a mí también se me escapó, porque tenía otras cosas, pensando en otras cosas. Bueno, profe, gracias. Bueno, para participar y socializar, Cuénteme. pues, o sea, yo me baso en lo que he leído de la Biblia, dice que no hay ni uno injusto, no ha habido ni un justo, o sea, no hay justicia, solamente
llevándonos en cuanto a la parte bíblica, ¿no? No religiosa, sino bíblica, dice que solamente Jesucristo fue justo, pero no hay justicia, no ha habido justicia. No hay. Exactamente. Lo plantea no solo la Biblia, lo plantea la filosofía y la psicología. El ser humano no es justo porque por naturaleza somos injustos. O sea, por eso la Biblia lo plantea y lo plantea la filosofía y lo plantea la psicología. Entonces, la justicia como tal no existe. Somos justos porque nos obligan, mas no somos justos porque nos nace. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, Entonces, señor profesor. la justicia no es absoluta, es relativa. ¿Por qué es relativa? Porque el ser humano de por sí no es justo. Entonces, no hay justicia, no existe la justicia. Bueno, ahora sí, según esto, dice el texto del deber de la desobediencia civil. Creo de todo corazón en el lema. El mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos y que gustaría verlo hacerse efectivo más rápida y sistemáticamente. Bien llevado, finalmente resulta en algo en lo que también creo. El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto. Y cuando los pueblos estén preparados para ello, ese será el tipo de gobierno que tengan. El mejor de los casos, el gobierno no es más que una conveniencia, pero en su mayoría los gobiernos son inconvenientes y todos han resultado serlo en algún momento. Las objeciones que se han hecho a la existencia de un ejército permanente, que son varias y de peso, y que merecen mantenerse, pues pueden también por fin esgrimirse en contra del gobierno. El ejército permanente es solo el brazo del gobierno establecido. El gobierno en sí, que es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto al abuso y a la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo. Aquí está planteando que el pueblo se debería de gobernar solo y que una de las mejores formas de gobierno es no tener que gobernar o gobernar menos. Pero si usted es presidente, a usted le toca colocar unas normas y unas leyes, una constitución y obligar a la gente a que si no obedece toca multarlo. Y eso está mal hecho, porque la gente, ahí miramos que no hay justicia. ¿Por qué? Porque lo están obligando a ser justo. Sería bueno que todos obedeciéramos las normas de tránsito. Pero ¿cuántos hay que se pasan el semáforo en rojo? Tiene que estar el policía y las cámaras para poder mirar quién cometió la falta. Entonces la persona no se pasa el semáforo en rojo por evitar una fotomulta o un comparendo. Entonces le pregunto, ¿será honesto y justo de verdad o está obligado a ser justo? Está obligado a ser justo. Sí, está obligado. Está obligado a ser justo. Entonces, mientras nosotros estemos obligados a ser justos, no podemos nosotros pensar que vamos a tener un buen gobierno, porque el gobierno nos está obligando. Cuando nosotros hagamos las cosas y obedecer las normas porque nos nace, será diferente. ¿Entendido el primer párrafo? Sí, señor. Profe, ahí también Cuénteme. ellos gobiernan a conveniencia de ellos, ¿cierto? Sí, como Claro, que más aquí lo dice. a conveniencia de ellos. Es conveniente para ellos. ¿Es conveniente crear leyes que sometan al pueblo? Sí. Entonces dice la gente, es que ese sí sabe mandar. Ese sí tiene pantalones. Mire cómo tiene. Mire cómo es. Nadie le pasa por encima. La pregunta,
¿Será que infunde respeto o será que infunde miedo? Como miedo, Miedo, profe. miedo. ¿Y el miedo será respeto? No, no. No. No es respeto el miedo. Entonces, mis queridos estudiantes, el respeto no se impone, el respeto se gana. La justicia, tenemos que dejar nosotros que ser lo más justos posibles y tratar de quitar esa naturaleza biológica que nos infunde a ser injustos. Por eso es que nosotros, los seres humanos, colocamos la zancadilla al otro, porque prima más esa parte biológica para poder sobrevivir, y eso es injusticia. Por eso el ser humano es injusto por naturaleza, y lo plantea la Biblia, lo plantea la filosofía. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, si usted va a estudiar derecho para ser justo y para defender al pobre, ¿será que eso es real? No, profe. No, no. ¿A quién le gustaría estudiar derecho de los que tengo aquí? Pues a mí no. Profe, a mí tampoco, porque mi hermana estudia Derecho y ella ha visto unos casos en los que definitivamente se queda admirada y dice que qué ironía la de los abogados, con todo el respeto, ¿no? Pues es una profesión, pero ahí, como dijo usted, ahí tiene que ser injusto. Hay unos que no son justos y son injustos, entonces por ese lado no me gustaría estudiar Derecho. Profe, digo yo, eso es difícil estudiar derecho y siendo derecho, yo digo que en todas partes del mundo, porque siempre va a haber como algo de mezquindad, siempre va a llegar alguien que le va a hacer una propuesta indecente y si esa persona es débil, entonces no va a seguir las reglas. Yo digo que no, es imposible ser un buen abogado, es muy difícil. Bueno, los hay los buenos abogados porque los hay, y hay abogados muy correctos. Eso sí, de todo hay en la viña del Señor, pero sí existen abogados, y conozco abogados muy honestos, que han preferido dejar los cargos en las alcaldías, en el consejo o en el Senado o en la Cámara, por no prestarse a los torcidos que ellos plantean. Pero Los serán conozco. contaditos. Los conozco, y eso habla muy bien de su ética profesional. Entonces, por decir algo, Viviana estudia Derecho, termina como abogado y la llaman a trabajar en una empresa de cobranza. Ella tiene que ir a hacer los remates y cumplir la orden judicial de desalojar a la señora que no ha podido pagar el apartamento para el cual sacó préstamo, pero el banco está reclamando esa propiedad y ese dinero. Ella como abogada tiene que ir. Si ella no empaca las buenas, le toca empacarle a las malas y cumplir la orden con la policía y dejarlos en la calle, porque esa es la norma. ¿Eso será justicia? No, para nada, profe. No, profe, para nada. No, eso no es justicia. Pero, don Jaime, usted es el dueño del Banco de Bogotá y las personas le sacaron el préstamo a usted y no le han podido pagar. Y usted quiere su plata. Sí, lo que pasa es que ahí está, pues, o sea, hay privarle, por ejemplo, el bien de él, ¿no? O sea, que está reclamando su plata, a él le importa lo que le van a hacer a la otra gente. Entonces miramos que la justicia es una bonita palabra, pero el ser humano de por sí es injusto. Somos Sí, injustos por naturaleza, porque primero nosotros.
Prima primero, dice yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Exactamente, y cuarto y quinto y sexto yo, etcétera, pero no me interesan los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Lea el segundo párrafo, Marisol. Continúe con el segundo. Somos testigos de la actual guerra con México, obra de unos pocos individuos comparativamente que utilizan como herramienta al gobierno actual. En principio, el pueblo no habría aprobado esta medida, pero para hablar en forma práctica y como ciudadano, a diferencia de aquellos que se llaman antigobernistas, yo pido no como antigobernista, sino como ciudadano y de inmediato un mejor gobierno. Permítase. Páreme ahí, que esto es importante y aquí podemos tratar el tema colombiano. El texto está hablando de 1849, de la guerra que se dio en México y cómo los que provocaron la guerra fueron unos pocos individuos que utilizaron como herramienta al gobierno que tenían en ese momento. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Caso colombiano. La misma historia. ¿Quiénes crearon en la época de nuestros abuelos o bisabuelos las autodefensas campesinas? Los mismos campesinos, ¿no? No, señorita. Las autodefensas campesinas o paramilitares, que así se llaman también en la actualidad, fueron creadas por los ricos conservadores de la élite bogotana colombiana. Contaditos, pero tenían el poder económico y político. ¿Quién los ayudó? Es triste reconocerlo, pero quien formó parte de esa empresa criminal, porque eso hay que decirlo que fue criminal, es un sector de la Iglesia Católica, que apoyó a los ricos conservadores a crear las autodefensas campesinas para que mataran guerrilleros liberales y les quitaran las tierras. No lo digo yo, está en la historia. Y otro sector del gobierno apoyó las guerrillas liberales y ese otro sector habló con la otra parte de la curia y también apoyó el otro sector de los sacerdotes, entre ellos el padre Camilo Torres, las guerrillas. Entonces, ¿cuántos muertos ha dejado la época de la violencia entre 1930 a 1950? Específicamente, el periodo más crudo en los 40, donde se hizo el corte de franela y de corbata, y donde esa época de violencia dio como resultado las obras literarias de la época de la violencia, Viento Seco, Cóndores no entierran todos los días, y otras obras más, que hablan del salvajismo y de la brutalidad con la que entre cachiporros y godos que la dejaran hacer las cosas porque pues que no hubieran distorsionalidad. Uno decía una cosa, otro decía otra y otra, entonces usted no puede hacer sus cosas. Apaga el micrófono, por favor. ¿Cómo, Viviana? Entonces, tenemos que analizar que la violencia en Colombia fue creada por unos cuantos, igual que en México. Y eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cuántos muertos hubo en esa época? Pero lo que ustedes no saben es que los líderes del Partido Liberal y los líderes del Partido Conservador, mientras el pueblo se mataba, en Bogotá comían buen caviar y bebían whisky. Juntos.
Pero eso, profe, actualmente eso se está viendo, ¿no? Creo. Claro, porque es que cambió ya no son autodefensas campesinas conservadoras ni guerrillas liberales. Exacto, eso se ve ahora, pero diferente. Hoy en día los partidos políticos de la derecha apoyan a los paramilitares de la ultraderecha y los partidos de la izquierda en Colombia apoyan a la ultraizquierda, que son las guerrillas. Entonces, tenemos el mismo perro con distinto lazo. Exacto. Ya no entre liberales y conservadores, sino entre izquierda y derecha, porque los liberales ahora son godos o conservadores de la derecha. Y las ideas que tenían los liberales las retoma la izquierda. Es la misma historia. Pero como el pueblo no conoce, entonces el pueblo cree que Uribe o que Petro le van a hacer la solución. Y están haciendo lo mismo que en la época de nuestros abuelos, cuando eligieron a los conservadores y a los liberales. Vienen siendo la misma porquería de antes. Y me perdonan la palabra, pero es la verdad. Sí, así es. La verdad hay que decirla. Entonces, queda como claro de que la violencia que está viviendo Colombia y la que ha vivido México no ha sido una violencia de todo el pueblo, sino que ha sido una violencia conveniente para un sector politiquero que ha sumido al país en la guerra más absurda. ¿Está claro? Sí, señor. Profe. Sí, profe. ¿Y quiénes están detrás de todo eso? Vamos a la guerra de independencia y al grito de independencia. Que de independencia no tuvo nada. Los criollos querían poder